Un científico calculó que si todo el conocimiento acumulado hasta el año 1 de nuestra era fuera igual a una unidad de conocimiento, la humanidad tardó 1500 años o hasta el siglo XVI para duplicar esa unidad. La siguiente duplicación del conocimiento, de 2 a 4 unidades, tomó solo 250 años o hasta el año 1750. 150 años después, para el año 1900, el conocimiento se había duplicado nuevamente a 8 unidades. La velocidad en que el conocimiento se duplica se está acelerando día tras día. En 2010 se calculó que la velocidad de duplicación es de 1 a 2 años. Hoy en día todo ese desarrollo podemos decir que avanza segundo a segundo y con esto todo se transforma. Se transforma nuestro estilo de vida, nuestro pensamiento, nuestra forma de comunicarnos y por ende la forma de aprender a organizarnos y la forma en que trabajamos. El desarrollo del conocimiento no tiene fronteras, puesto que vivimos en una época de cambio de paradigmas, donde las instituciones, para permanecer, han tenido que modificarse y los sindicatos no son la excepción. Les comento esto porque hoy el maestro Rafael Hernández nos va a compartir las reflexiones de este informe que nos entrega la Internacional de Educación, al hacer el estudio de sindicatos en 7 países del mundo: Chile, Kenia, Nueva Zelanda, Polonia, Escocia, Turquía y Estados Unidos, cada uno con contextos políticos, económicos, geográficos, culturales, religiosos muy diferentes, pero enfrentando luchas muy similares. Analicemos, por ejemplo, el caso de Chile. El sistema educativo en Chile sigue determinado por los grandes cambios estructurales de la dictadura militar de Pinochet, que ha tenido significativos avances a partir del año 2014. Veamos qué ocurrió entre 1973 y 1990. Se despojó a los maestros de su condición de funcionarios públicos. Se les prohibió negociación colectiva. El sistema comercializado de cupones afectó la educación pública al grado de bajar su matrícula hasta un 40%. En el 2006, debido a las altas tasas de inscripción a la universidad y de las tarifas de autobuses, estalla el descontento de la población estudiantil, que provoca reacciones inmediatas, como las marchas de los pingüinos, quienes protestaban ante esa intransigencia que lesionaba el derecho a la educación de calidad. ¿Qué hay con los maestros? El Colegio de Profesores es el más grande de los 4 sindicatos de Chile, por el número de afiliados de escuelas públicas y de financiamiento compartido. Se fundó en 1974 como una asociación y es reconocido por su tradición de presentar contrapropuestas y por organizar huelgas en casos necesarios. Gracias a los resultados en PISA, el sindicato presiona al gobierno para mejorar las condiciones laborales de los docentes. Y debido a que los municipios desvían los recursos de las escuelas a otros rubros, han realizado llamamientos a la desmunicipalización. Tras la elección de Michelle Bachelet en el 2014, el sindicato se vio en una posición más cercana al gobierno. Sin embargo, en el 2015, el gobierno propuso el proyecto de carrera docente, iniciativa orientada a la gestión, a la productividad, al rendimiento y a la certificación. Las opiniones dividieron al sindicato y se convocó a huelga, la cual tuvo una duración de 57 días. Como resultado, el gobierno modificó la iniciativa de la carrera docente. En este contexto, las estrategias sindicales reformularon el discurso sobre educación pública para que la sociedad entendiera que el proceso se centraba en la calidad educativa. Un aspecto trascendental era llamar la atención sobre las condiciones precarias de las escuelas públicas y de los docentes, con sus bajos salarios y pensiones insuficientes. También contar con un movimiento pedagógico que respaldara un estudio docente, enfoque innovador basado en la capacitación de su membresía y en la investigación, acción transformadora. De América vayamos a África. Kenia es un país que representa todo lo que es el continente africano, donde evolucionó la humanidad
que se dispersó luego por el mundo. La política educativa de Kenia se caracteriza por su pasado colonial y la influencia de los poderes internacionales. Aunque es una de las economías más fuertes de África Occidental, cuenta con un sistema educativo precario. Los salarios de los maestros son motivo de conflicto y dependen del índice de matriculación. Los sindicatos luchan en contra de los modelos de educación privada, con modelos educativos similares a los de Estados Unidos de Norteamérica, plan que los profesores deben seguir en forma estricta. Desviarse del programa puede ser motivo de despido. En Kenia existen dos organizaciones sindicales, la CNUT y el KUPPET, las cuales tienen una relación tensa con el gobierno, porque ha retenido las aportaciones sindicales sin entregarlas a las organizaciones bajo el conocido argumento de «fue un error». A pesar de las presiones y gracias a la solidaridad de la membresía y resiliencia de sus organizaciones, se han obtenido logros importantes. ¿Cuál ha sido la estrategia sindical? Para poder sentarse a la mesa de negociación con el gobierno, después de que el tribunal no pudo obligarlo a pagar los incrementos salariales, se optó por llevar sus reivindicaciones a los tribunales y a las calles, durante 5 semanas sin éxito. Hasta que finalmente, en el 2016, se logra la negociación colectiva. Sin embargo, los empleadores tienen un poder considerable para determinar si debe aplicarse o no y bajo qué condiciones, ante la intransigencia del gobierno. Una de las propuestas es destacar la figura del representante de escuela en todos los espacios educativos y se diseña un programa de capacitación para estos actores educativos. ¿Qué hay con Nueva Zelanda? Es la tierra de la Gran Nube Blanca. Es el país de Oceanía que está localizado en el suroeste del Océano Pacífico. La educación pública de Nueva Zelanda ha tenido grandes reformas que implicaron una reestructuración radical del sistema escolar del país de acuerdo con los principios neoliberales. Es decir, los sistemas de educación se organizaron siguiendo principios comerciales, lo que implica una mezcla de privatización, desregulación y la creación de cuasimercados en los que las escuelas compiten entre sí y los estudiantes y padres comienzan a llamarse consumidores. Las escuelas públicas de este país no adoptan decisiones sobre su dotación de personal, porque de ello se encarga el Ministerio de Educación. En el 2011, el gobierno incluyó las escuelas charter como partner school, que no cumplen las normativas del Ministerio de Educación, como el plan de estudios, el calendario escolar o las condiciones laborales de los docentes. Esta tendencia de diversidad escolar aumentó en el 2016, con el anuncio del gobierno de la escuela virtual, llamada Comunidad de Aprendizaje en Línea, entre otros ejemplos de esa variedad escolar. En el plano sindical, los docentes y educadores de Nueva Zelanda están representados en varios sindicatos, como el Zealand Educational Institute, que representa al personal docente de primaria, y la Post-Primary Teacher Association, que representa al personal docente de secundaria. En el año 2000 se creó un pequeño sindicato para representar al personal docente y de apoyo educativo en las escuelas privadas, mientras que el personal de formación profesional y educación superior está representado por el Tertiary Union. A pesar de tener un sistema escolar descentralizado, Nueva Zelanda ha mantenido un sistema sólido de negociación colectiva nacional para el personal docente que le ha funcionado. En materia sindical, sus estrategias se centran en procedimientos de negociación colectiva sólidos, que obligan a los empleadores a concertar cualquier cambio en el salario del docente y sus condiciones de trabajo. Sigamos con Polonia. Ahora vamos a Europa Central, con un país miembro de la Unión Europea, Polonia.
Al final del bloque comunista en 1989, Polonia ha tenido frecuentes cambios de gobierno e incluso con los ministros de educación. Durante el 2009 se lanzaron 2 iniciativas para educación. La primera, para fortalecer las capacidades de los inspectores a fin de transformar las escuelas, y la segunda, para establecer un sistema nacional de formación del personal directivo administrativo. Aunque estas iniciativas lograron involucrar a los docentes en la reflexión de su práctica, fueron eliminadas. En el 2015, el Partido Conservador, Ley y Justicia, PiS, fue el primer partido que gobernó en solitario desde la transición post-soviética, con medidas que, según la opinión de expertos, era intolerante y autoritaria. En el ámbito educativo se manifestó un desmantelamiento de muchas de las reformas del 1999, como la pérdida de la autonomía curricular o el plan de estudios que estaba cuidadosamente diseñado para cada contexto, y luego pasó a ser un plan único para todo el país. Los observadores sindicales consideraron estas medidas como un retroceso a la época anterior a 1989, e incluido el carácter religioso y nacionalista. Respecto al ámbito sindical, existen 10 organizaciones de docentes registradas, pero solo 3 participan en las negociaciones salariales. El ZNP, con más de 111 años, es el más antiguo en Polonia. Ha implementado una serie de acciones para tener impacto en la política. También se han implementado una serie de estrategias claves, como establecer la Academia de Jóvenes Sindicalistas, con la finalidad de integrar sus identidades profesionales y sindicales, así como el entender que el sindicato es fundamental para lograr sus aspiraciones profesionales. Debido a que el gobierno local intentó eliminar las escuelas del sistema público, el ZNP lanzó una campaña contra la privatización de la educación, con la intención de que los maestros pudieran movilizarse en caso de ser necesario. Por otra parte, la sociedad civil formó una alianza con el apoyo del EZN, llamada Coalición contra el Caos en la Escuela, donde 50,000 personas protestaron en Varsovia contra las reformas educativas, incluyendo la modificación del plan de estudio escolar. Actualmente, la situación para el personal docente polaco continúa siendo difícil, pero el sindicato continúa ofreciendo su apoyo, estableciendo vínculos entre el personal docente y la sociedad civil. Analicemos ahora el caso de Escocia. Junto con Inglaterra y Gales, Escocia forma parte de la isla de Gran Bretaña, pero siempre ha tenido un sistema educativo y una tradición peculiares. El estilo educativo escocés recibió un impulso importante después de la descentralización y el establecimiento del Parlamento en 1999, asumiendo el control total de todos los aspectos de su sistema educativo. Desde hace tiempo, Escocia tiene un compromiso con la educación integradora proporcionada por autoridades locales, elegidas democráticamente, característica clave del sistema educativo hasta hoy. Precisamente una de las características de la educación escocesa es el enfoque colaborativo retomado en el desarrollo de los planes de estudio. El gobierno ha adoptado un enfoque a largo plazo de la reforma del plan de estudios a través de su programa Curriculum for Excellence, que proporciona un enfoque coherente e íntegro del desarrollo del plan de estudios, recuperar el papel del docente como un profesional y reconocer su autonomía. Esta es una respuesta directa a la reforma influenciada por el Reino Unido y que todo el mundo consideraba desprofesionalizante. Las crisis recientes también han impactado con recortes financieros para desarrollar la profesión docente, al mismo tiempo que se han ido incrementando sus cargas laborales con huelgas de los sindicatos de docentes en el 2016. Hasta el momento, Escocia ha sido capaz de oponerse a la introducción de los exámenes estandarizados, pero ahora se están implantando un nuevo sistema de exámenes nacionales,
enmarcados en el discurso de la justicia social e igualdad del gobierno, que sostiene que el nuevo sistema es una evaluación diagnóstica más que sumativa. Pero la preocupación de que abra la puerta a los exámenes de alto riesgo es muy clara. En cuanto al sindicato, sigue la alerta a las nuevas políticas que van apareciendo. Los sindicatos de docentes representan una forma peculiar del multisindicalismo, con varios sindicatos en activo en el sector educativo. La educación escocesa mantiene un compromiso firme respecto a la negociación colectiva y respecto a cuestiones políticas. Los sindicatos de docentes ejercen una influencia importante en las políticas con su participación en grupos de trabajo y numerosos comités. En este contexto, las estructuras democráticas sindicales tienen salvaguarda y sus representantes deben de rendir cuentas ante ellas. ¿Qué sucede en Euroasia? Turquía es un país del que poco se habla, pero en el panorama nacional, su sistema educativo se creó en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y se desarrolló en el contexto de la creación de la República Turca moderna. En los últimos años se han presentado cambios en diferentes ámbitos que han afectado la educación, porque se ha acrecentado el predominio del Partido de Justicia y el Desarrollo, AKP, el cual se ha mantenido en el gobierno desde el 2003. Pero no todo es para siempre, y en el 2012 se realizó la reforma educativa, la política de 4+4+4, o del 4+, un llamado a ampliar los años de educación obligatoria de 8 a 12 y ampliar la educación religiosa. Las reformas 4+, restablecieron las escuelas Imam Hatib, que formaban los predicadores religiosos desde la secundaria, pero era considerada una amenaza a la tradición laica de Turquía. El gobierno ha promovido la privatización de la educación, otorgando ayuda económica a los padres que envían a sus hijos a escuelas privadas. Además, el sector de educación pública está aumentando la subcontratación de servicios de apoyo esenciales. Después del fallido golpe de Estado del 2016, el gobierno implementó el estado de excepción. Miles de docentes y académicos fueron suspendidos y otros despedidos por simpatizar con Gülen, sin necesidad de pruebas y sin derecho a apelación. Se cerraron escuelas y universidades vinculadas a este movimiento islámico turco dirigido por el clérigo Fethullah Gülen. ¿Pero qué sucedía en el contexto sindical? En el periodo de dictadura, los sindicatos fueron ilegalizados. Actualmente existen muchos sindicatos docentes, pero solo 3 tienen más de 100,000 miembros. El sindicato Eğitim Sen es el único afiliado a la IE, la Internacional de la Educación, constituido legalmente en 1995. Sin embargo, mientras el gobierno patrocina al sindicato Eğitim Bir Sen y los maestros puntualizan que si se quiere avanzar profesionalmente, se tienen que afiliar a este partido. La oposición de Eğitim Sen a las políticas gubernamentales le ha provocado rechazos por parte del gobierno y los docentes comentan que el futuro del sindicato está en peligro. ¿Sus estrategias? Reforzar la solidaridad entre los miembros. El Eğitim Sen les ofrece apoyo práctico y moral, así como asesoramiento jurídico a los maestros suspendidos o despedidos. También fomentar la solidaridad internacional de la que han recibido apoyo, como la Internacional de la Educación y del Comité Sindical Europeo de la Educación, siendo estos altos representantes sindicales que estuvieron presentes durante los juicios como observadores internacionales. Se creó un premio para los secretarios del Eğitim Sen por su lucha en defensa de los derechos sindicales en Turquía. El Reino Unido entregó el premio a la solidaridad internacional al Eğitim Sen, además de la creación de representantes de la solidaridad internacional en las secciones locales, quienes realizan actividades
prácticas para atraer al personal docente al activismo sindical gracias al progreso de la tecnología. Estados Unidos de América. Estados Unidos tiene una gobernanza educativa descentralizada, así como un complejo sistema educativo en el que el poder del gobierno federal es limitado y cuestionado. Los estados y el distrito local son la influencia dominante a la hora de diseñar la política educativa. Las escuelas charter son predominantes bajo un sistema híbrido, financiadas con fondos públicos, pero administradas de manera privada, las cuales reciben recursos estatales, generalmente basados en la cantidad de estudiantes inscritos. Respecto a los sindicatos de docentes, estos tienen una influencia considerable en el sector de la educación pública de este país. La National Education Association, NEA, existe desde el año 1857 y la American Federation of Teachers, AFT, fue fundada hace más de un siglo. La negociación colectiva no es legal en todos los estados de Estados Unidos, e incluso donde es legal, la capacidad de negociación de los sindicatos es limitada. En 1977, un tribunal supremo dictaminó que nadie podía ser forzado a afiliarse a un sindicato del sector público como condición laboral, pero los sindicatos podían cobrar a los no afiliados una cuota de agencia o cuota de participación equitativa. Caso más reciente, Donald Trump ha nombrado una secretaria de Educación, Betsy DeVos, muy conocida por su historial en favor de la privatización y en contra de los sindicatos de docentes. ¿Qué plantea el sindicato? Ambas organizaciones se han comprometido a responder de manera efectiva a las realidades sociales, políticas y educativas. La NEA ha establecido un departamento de estrategia para guiar a la organización por un camino coherente y de aprendizaje futuro. Promueve la sindicación entre sus docentes y realiza sondeos frecuentes entre su membresía para detectar las necesidades de aprendizaje profesional, principalmente entre los docentes de nuevo ingreso para fomentar el compromiso de sus miembros. En un distrito de Minnesota, el sindicato tomó el control total del desarrollo profesional docente. Para ascender en la escala salarial, tenían que asistir a cursos en sus oficinas sindicales. Por tal motivo, la oficina del sindicato ha dejado de ser simplemente un lugar al que acudir cuando tienes problemas. Ahora es un lugar al que acudes para convertirte en un mejor docente. Todo esto ha obligado a la creación de alianzas más amplias con asociaciones y la comunidad en general. Valoremos lo que unidos somos. Valoremos lo que unidos hemos conseguido y que mantenemos vigente. Los retos los superamos juntos, con unidad, orgullo y compromiso.